Un gusto, muy bien, gracias por la invitación. Yo quisiera repasar contigo algunos de los, creo yo, problemas principales por los que atravesamos como sociedad en términos de comportamiento. Y quisiera empezar por un punto de partida, que es, como todos los puntos de partida, puede ser caprichoso, pero creo que la pandemia es una huella que sirve como punto de partida para muchas cosas. Quizá para muchas personas un antes y un después en materia de comportamiento. La pregunta, por lo tanto, Miguel, la primera pregunta es, ¿cuáles son las huellas más significativas que crees que nos han dejado la pandemia, el encierro, sus consecuencias, las muertes, las pérdidas que cada uno de nosotros ha sufrido en ese tiempo? Y bueno, en principio lo que veo es que no es homogéneo el efecto de la pandemia en la población en general. Es decir, hay gente que lo ha sufrido enormemente y la sigue sufriendo en términos de consecuencias, y otras personas que la han pasado de otra manera, mejor, se adaptaron mejor, el tipo de labor, la configuración de la familia, el lugar donde vivían, no hicieron tan tremenda la situación de encierro y también quizás no pasó de manera trágica el virus por su vida y la vida de sus seres queridos, ¿no? Sí puedo decir que los consultorios de los psicólogos están mucho más concurridos después de la pandemia, que es más difícil a veces encontrar horario, es un dato, ¿no? Porque evidentemente el mundo interior de las personas sufrió un cimbronazo y desde ese punto de vista muchos acuden a la terapia como una manera de terminar de digerir las innumerables situaciones que se vivieron y también esa situación de encierro que a veces obligaba a meterse para adentro y a sacar fuerzas de donde uno no sabía que tenía para vivir el día a día. Sí me parece notable algo que no sé si coincidirás vos o los oyentes, que la pandemia, que fue eterna, el aislamiento, sin embargo, en la memoria parece como que fue una vivencia de otro planeta, como que quedó configurada en, la pandemia, ¿no? Como en un segundo ya sabemos todos de qué hablamos, ¿no? Como leer la etiqueta de un frasco, pero bueno, adentro de ese frasco hay días y días y días de zozobra, de incertidumbre, de polémicas, que viene la vacuna, que no viene la vacuna, todo eso que bueno, en su momento era tremendo, y ni hablar para aquellos que vivieron la enfermedad en su propio cuerpo o en sus seres queridos, y ni hablar aquellos que tuvieron que despedirse de parientes muertos sin poderse despedir, paradojalmente, ¿no? Quizá esa sea una de las huellas más dolorosas y profundas en muchas personas, ¿no? No haber podido despedirse de un ser querido. Sí, sí, porque aparte no era el tema que salía en la tapa de los diarios tampoco. Entonces era como una especie de exilio dentro del exilio, el tener que vivir, el tener que, al papá, a la mamá, al hermano en el hospital, no poderlo ver, saberlo solo, después eventualmente fallecía, después eran pocas personas quienes podían ir al entierro, o sea, esas situaciones fueron claramente dramáticas y obligaron a sacar recursos emocionales, espirituales, psicológicos de la galera, francamente, ¿no? Recién en la anterior respuesta planteabas que mucha gente descubrió fortalezas que quizá no sabía que tenía. Ese descubrimiento es un descubrimiento introspectivo, personal, o quizá la terapia colabora para poner de resalto situaciones o fortalezas, para usar la misma palabra, que las personas tenían y a lo mejor no la habían puesto en valor, pero la habían utilizado en esos tiempos de encierro. Bueno, una de las cosas que pasan en la terapia o en una buena conversación, porque en esto hay que decirlo, Que es también que puede uno ser una buena logra, terapia. sí, claro, tiene un efecto sanador y justamente parte del problema es que estamos muy aislados. Igual el bote salvavidas fue Internet, ¿no? O sea, que
no era el mejor barco, pero era el barco que había, ¿no? Entonces la posibilidad de contacto online que mucha gente tuvo fue bastante. No sé qué hubiera pasado a principios del siglo XX, tener que estar así aislados en las casas y escuchando por radio nomás los comunicados sobre que tiene que quedarse en su casa. Pero esos recursos, en ese momento hablábamos mucho de evocar, por ejemplo, porque muchas veces se evocaban solos, a los antepasados que todos hemos tenido y que vivieron situaciones muy dramáticas, ¿no? O sea, no es tan lejos en la historia que hubo guerras espantosas, hambrunas, otro tipo de aislamientos, holocaustos, barcos llenos de gente cruzando el Atlántico hacia un territorio desconocido, motorizados esos barcos por los motores, las velas y los sueños, ¿no? Los anhelos. Entonces, saber que estábamos hechos de la misma madera que esos antepasados, gente por ahí del interior que venía a la ciudad y se la bancaba y iba como remándola dentro de la poco hospitalaria ciudad, ¿no? Hablando con la tez cetrina y hablando en provinciano, en una ciudad a veces cruel, y sin embargo salían para adelante. Bueno, la evocación de esas multitudes que tenemos adentro, de antepasados, de congéneres, ¿no? Y sabernos de esa tribu, yo creo que fue un elemento que nos puso en valor a nuestras propias personas y nos dio valentía para atravesar esas circunstancias, ¿no? Miguel, ¿encontrás que le han quedado a algunas personas pegadas conductas que obligatoriamente tuvimos que asumir durante la pandemia? O sea que hay gente que todavía está un poco encerrada o siguió encerrada aún mucho después de que el fenómeno de la pandemia había terminado, el aislamiento había terminado. Yo sé que eso ocurre en algunas personas, no sé si es significativo, muy significativo. Yo creo que sí, alguien dice la palabra virus y todos saltamos, ¿no? O sea, si algún día recibimos una noticia de que apareció un virus en China de nuevo, yo creo que vamos a entrar en pánico todos y vamos a tener que remarla desde ahí, ¿viste? Y en el sentido que hay larvadas algunas cuestiones, como de un estrés postraumático que todos como comunidad estamos llevando adelante, ¿no? Como el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Y hay hay un precio que se pagó, sobre todo en los niños, y sobre todo en niños en donde no había más que un teléfono en la casa, o dos, ¿no? O sea, eran 5 hermanos, 4 hermanos, viviendo hacinados. Hubo gente que sufrió muchísimo en ese terreno, y el aislamiento yo creo que tocó mucho a los chicos y se está poniendo al día trabajosamente, psicológica, anímica e intelectualmente, ¿no? O sea, todas esas camadas de chicos que tuvieron un año entero o más de su vida viendo un aparatito en vez de una maestra de carne y hueso, con suerte, ¿no? La cantidad de abandono que hubo, etcétera. Yo creo que en ese territorio se pagó un precio muy alto y se ve en los estamentos educativos, básicamente. Hemos tenido registro periodístico, hemos reflejado periodísticamente en los medios de comunicación en los últimos tiempos, en las últimas semanas, algunos episodios vinculados con el aislamiento que muchos, sobre todo adolescentes, mantienen, generan su propio mundo, su propio encierro a través del teléfono, o en todo caso su única ventana al mundo es el teléfono, lo cual genera un aislamiento en relación a sus padres, a su entorno familiar propiamente dicho. ¿Hay alguna fórmula, alguna, no debería ser recomendación o sugerencia, pero sí algún elemento que permita desbloquear ese aislamiento y reconstituir vínculos que la nueva tecnología ha roto? En todo caso, no se veía este nivel de aislamiento en épocas en las que no existía el celular, y yo estoy lejos de condenar
la revolución digital, ni mucho menos. Llegó para quedarse y la asumimos como tal. Yo creo que estamos viendo qué vamos a hacer con todo esto. Yo creo que al principio era un tema pintoresco, una curiosidad de la época, aislamiento, mirá cómo estamos con los celulares, entras en un vagón del subte y hay 30 personas y hay 28 mirando el celular, y hay una creciente conciencia de que esto ya está pasando de castaño oscuro, aunque no está claro qué hacer, porque uno por ahí, yo puedo decir, che, qué mal el celular y los chicos y demás, y termina esta entrevista y voy y abro mi celular, ¿entendés? Y lo empiezo a mirar, o sea, ¿desde qué lugar yo voy a ponerme a pontificar al respecto? Creo que en todo caso será una toma de conciencia colectiva, pero obviamente hay un discernimiento respecto a la diferencia de alguien grande que ya vivió la calle, anduvo en bicicleta, fue a comprar algo al almacén de la esquina, etcétera, y chicos que nacieron casi con un celular en la mano, con a pura pantalla, si bien nosotros teníamos la televisión, y ya se hablaba mucho de las dificultades de la televisión niñera, ¿no? Nos olvidamos de eso, que la televisión niñera existía y era un problema también. ¿Por qué? Porque también compensa la mala calidad de vida que tenemos, la mala calidad edilicia de los lugares donde vivimos. No hay patio, no hay... La calle antes era el lugar de todos, ahora es el lugar de nadie, ¿no? Ya no se juega en la calle, por lo menos en las grandes urbes, ¿no? Entonces, casi hay un interés subrepticio de que sí, efectivamente, los chicos jueguen, pero sus cuerpos estén quietos. Los grandes también, pero los chicos, ¿viste? Que estén así. Entonces, hay como una suerte de interés, de que los chicos se porten bien, entre comillas, y que no molesten, que estamos produciendo bienes y servicios, y que estén así mirando ese Aleph. ¿Te acordás ese cuento de Borges, que en un punto habita el universo? Bueno, en una pantallita parece estar el universo, pero es una pantallita, ¿no? Sí, cuando entonces, bueno, te escuchaba responder la pregunta, pensaba también que los chicos nacieron con el celular incorporado como parte esencial de la realidad, pero también esos chicos están naciendo y están creciendo viendo a sus padres con el celular en la mano, muy probablemente convertidos en adictos al celular. O sea, hay como un círculo familiar que también legitima el uso y el abuso del encierro en un celular o de una fuga hacia el mundo, como se lo quiera presentar. Sí, mira, hay varios autores, pero en particular la psicóloga Marichu Zaitún, que trabaja mucho con chicos y familias y demás, que con total lucidez y conocimiento hace énfasis en algo que es muy grave. Las mujeres que están dando de mamar no miran a sus hijos, están mirando el celular. Sí. Y eso, en la configuración psicológica del chico, es muy significativo, porque en la alimentación no solamente se transmite la proteína de la leche, sino el universo a través del rostro de la madre, el amor, el embelezo que tiene una madre al mirar a su hijo. Se le transmite un cacho de alma también, a través de los ojos, del rostro. Pero ese rostro está mirando a otro lugar, que es el celular. Entonces, esto uno lo puede hacer extrapolable a edades más avanzadas, pero en particular en la lactancia es muy, muy nocivo, ¿no? Ni hablar que ya sabemos lo que nosotros mismos a veces no nos hablamos, estamos en un restaurante, está toda la familia unita, los Campanelli, todos juntos, pero cada uno con su celular, ¿viste? Pero bueno, todo el mundo tiene discernimiento y puede elegir o no, más o menos elegir qué hacer, pero con los chiquititos esto es particularmente dañino, y está bueno señalarlo así medio machaconamente, porque son momentos muy, muy esenciales en la formación del chico, ¿no? Estamos hablando con Miguel Espeche, licenciado en Psicología. Esto es La Argentina Hoy. Lo decimos porque ya lo dijimos obviamente al principio del programa, pero hay gente que se puede estar sumando en este momento
Y es muy importante que esa voz que están escuchando, esa imagen que pueden estar viendo en nuestras redes sociales a través de YouTube, tenga un registro también y decirles que estamos con un auténtico especialista en la conducta de las personas y en la reparación de los daños que podamos llegar a sufrir desde el punto de vista psicológico. Miguel, yo he hablado bastante con especialistas en salud mental, etcétera, en los últimos tiempos, que nos han advertido en forma muy insistente sobre la multiplicación de adicciones. O sea, tenemos las adicciones clásicas que hemos conocido durante mucho tiempo, a las drogas, al alcohol, a la ludopatía. Ahora también agregamos la adicción al uso intensivo del celular, eventualmente de la computadora, pero todo eso se ha intensificado. ¿Entendés, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, que hay más adictos hoy en la sociedad que antes? Hay más gente triste, hay más gente sola, hay más gente que no encuentra sentido a la vida, más gente abrumada, y hacen lo que pueden, entre otras cosas, hacerse adictos a algo que es algo que de manera falluta e insalubre, pero les hace disminuir esa vivencia de desasosiego y de congoja o de soledad o de miedo, ¿no? Porque lo que va pasando a lo largo de los años, y para eso yo a veces me quejo de que me duelen un poco los huesos porque estoy grande, pero como contrapartida me sirve haber visto muchas modas, ¿no? Modas psicológicas. ¿De qué nos vamos a asustar hoy? ¿Cuál es la adicción del momento sobre las cuales nos vamos a asustar? Que en definitiva termina siendo una manera de, como decía alguno, la cuestión no es no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro, ¿no? Entonces, las adicciones responden a un estado del alma de una población o de una persona. Se patologiza, se trata, pero el corazón de la cuestión tiene que ver con el malestar de una sociedad que nos olvidamos de ponernos un poquito críticos, un poquito qué tipo de vidas estamos llevando, ¿no? Es decir, podemos ir viendo cada rama del árbol, pero en algún momento sirve ver el tronco y la raíz. Uh-huh. La raíz tiene que ver con una vida que, como se ha dicho siempre, a veces medio materialista, con muchas presiones, con más énfasis en las cosas que en el amor. Esto que parece una cuestión como espiritual, de un poco casi infantil o ingenua, sin embargo sigue siendo la cuestión, ¿no? Es menos probable que con una vida con sentido una persona se dedique a una adicción. Es menos probable que una persona que no tenga angustia y miedo o ansiedad, que son un combo, ¿viste? Todo, funcionan como un sistema de retroalimentación, se tenga que refugiar y narcotizar con sustancias químicas o con Instagram. Y no es tanto luchar contra la cosa, sino favorecer. Viste que la salud no solamente es mucho más que la ausencia de enfermedad, sino tiene que ver con el despliegue de las capacidades que tenemos de amar y trabajar, como decía Freud, ¿no? La salud es amar y trabajar, transformar la realidad, encontrar el propio sueño y desplegarlo, un montón de cosas que parecen muy altisonantes, pero la verdad es que sin eso me quedo mirando TikTok, ¿entendés? Porque por lo menos voy pasando el tiempo y veo la vida de los otros, por lo menos, ¿entendés? Entonces sí, puede ser que la sociedad nuestra está muy presa de ciertas situaciones, nos olvidamos de darnos algunos buenos abrazos, de conversar, nos vemos como productores de bienes y servicios solamente y nos quedamos en eso, y obviamente es un embole así, ¿entendés? Entonces la verdad que es entendible que ocurran estas cosas, y yo siempre tiendo, sin desmerecer, sobre todo en cuadros agudos, cada adicción en particular, tipo el alcoholismo, la drogadependencia, la ludopatía, todas esas cosas, yo no tengo nada que decir al respecto, pero ir al corazón del asunto en general,
da más resultado que escandalizarse por el aumento de las patologías que nos deja asustados y sin recursos. Estaba pensando mientras hacías esta descripción y también esta advertencia, que también es una conducta que se ha, digamos, vuelto muy habitual, y no solo en los jóvenes, pero fundamentalmente en los jóvenes, irse no solo de la Argentina, o sea, los jóvenes de todo el mundo, al país al que uno vaya, se va a encontrar que hay jóvenes que se están yendo a otra parte, no necesariamente porque tengamos una mala situación económica como eventualmente puede ocurrir hoy en la Argentina. Si uno va a Italia se encuentra que los chicos se van a Alemania y los alemanes se van a Nueva Zelanda, por decirte ejemplos muy al azar. Sí, sí. Esa decisión de irse, de cambiarse de lugar, ¿a qué responde? Es una pregunta, la verdad es que es difícil la respuesta, porque en realidad siempre una proporción de los jóvenes se han ido, ¿no es cierto? Siempre se han ido una proporción. En Europa se fueron una proporción muy superior. Viste que Europa exportó pobres a América en algún momento, ¿no? Se sacó el problema exportando gente que no tenía un montón de valores, pero no tenía plata, ¿no? No tenía trabajo, etcétera, etcétera. Entonces venían a la tierra prometida, que era América, y bueno, y a mucha honra, y son parte del acervo de nuestra nación, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes muchas veces están mirando un horizonte en el cual proyectan los sueños que tengan. Entonces es parte de lo clásico, y es como que uno en algún momento se va de la casa de sus padres y demás. Ahora, también es verdad que este irse puede también representar una pobreza de horizontes y de posibilidades en el propio terreno, y a veces los chicos se van sin querer tanto irse. Una proporción se van a la aventura, después algunos incluso vuelven, ¿no? Sobre todo cuando tienen a su vez hijos y dicen, y no puedo imaginar a mi hijo gritando el gol de Inglaterra o de Francia, no, que tiene que gritar en Argentina, ¿viste? Entonces muchos vuelven o viven con una añoranza muy grande que nos permite entender a aquellos inmigrantes que después de 50 años de vivir en Argentina, por ejemplo, seguían hablando en italiano, ¿no? Decía, claro, la lealtad con el propio país es muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que muchos chicos están entendiendo a sus abuelos y bisabuelos en ese sentido, ¿no? Entonces sí, obviamente no ayuda para nada un país que tiene los problemas económicos y de proyección que tiene el nuestro. Ahora, ten en cuenta que estamos hablando, posiblemente cuando vos me hiciste esa pregunta, estamos imaginando las zonas urbanas de nuestro país, las clases medias y demás. Pero tengamos en cuenta que los chicos del interior, de los pueblos más pequeños, se van a los 17 años a estudiar cuando estudian, ¿no? Cuando quieren seguir una carrera universitaria o terciaria o universitaria, se van y están viviendo a veces solos o con otros compañeros en ciudades más grandes. Y una gran proporción de ellos no regresan a sus pueblos de origen. Exactamente. Entonces a veces uno, acá, yo vivo en Buenos Aires y tengo esta cosa, viste, que tenemos los porteños, de estar mirándonos el ombligo mucho, pero, qué sé yo, mi mujer que nació, vivió toda su infancia en Tres Algarrobos, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, yo no lo puedo creer, se vino a los 17 años a vivir a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y yo tenía la facultad a unas pocas cuadras, ¿se entiende? Y ella tuvo que venir aquí. O sea, esta epopeya juvenil, por distintas razones, es parte de la condición humana, pero también hay elementos que favorecen tristemente eso, que es la falta de desarrollo y de posibilidades que se dan en el propio terreno, ¿no? Miguel, llegamos al final de esta conversación, de esta entrevista. Me queda hacerte el pedido que le hago a todos los entrevistados, que es que nos regales una recomendación, la recomendación de un libro que a vos te gustaría que también los oyentes de Cadena 3 puedan leer. Sí, es un tema que viste que pasa por la cabeza de uno muchos libros, el libro que uno está leyendo en el momento, que por ahí no es el más general, pero la verdad que a partir de esta conversación emerge El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, ¿no?
Es un libro que hay que leerlo. Es un libro que para nada ingenuo, que es de un hombre que transitó los campos de concentración, que no hace ostentación de eso, sino que encuentra lo que significa, o nos describe lo que significa el encontrarle un sentido a la propia vida, como elemento tonificador, generador de valentía para atravesar los momentos que parecieran no haber esperanza. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Exactamente. Te agradezco muchísimo esta conversación y esta recomendación en particular. Un abrazo y muchísimas gracias, Miguel. Gracias.